tiempo de nuestra lectura bíblica, de poder recibir nuestro mensaje. Y quisiera pedirles que podamos buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 19. Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 19. Si vienen, van encontrando ya la cita, les pido por favor nos podamos poner de pie para leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, la palabra de Dios nos dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con una mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias, Dios mío, porque nos das la bendición de poder leer tu palabra, Señor, libremente. Gracias porque tienes, Señor, sabemos que tienes un anuncio, Señor, un mensaje especial para nuestro corazón. Te pedimos que nos hagas sensibles de tu voz. Te pedimos que bendigas, Señor, al pastor Robert, Señor, que nos trae el mensaje, Señor. Utiliza sus palabras, utiliza su boca, Señor, para que podamos escucharte a ti, Señor, y podamos salir cambiados de este día, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor, y te pedimos que seas tú en medio de nosotros, Señor, en el nombre de ti, Jesús. Amén. Gracias, Juan Manuel, por ayudarnos dirigiendo tan bien. A propósito, quiero felicitar a los jóvenes por el magnífico trabajo en liderar la congregación. Ustedes han visto quiénes cantaron hoy. Merecen un aplauso a los jóvenes. Muy bien hecho. Muy bien. Juan Manuel representa a los jóvenes y está presidiendo muy bien el culto. Gracias al Señor. Y la iglesia va creciendo. Yo quiero felicitarles por la integración que tienen, el buen ánimo, el buen deseo también de entregar lo mejor al Señor. El día viernes tuvimos otro ejemplo hermoso en el culto unido, cuando pudimos conocer a muchas otras personas. Vamos a seguir teniendo actividad.
Yo quiero, antes de predicar esta mañana, decirles que el día de ayer fuimos en una comisión a conocer los lugares en Mindo. Mindo va a ser el sitio del retiro de parejas, y hay varios sitios, y estamos escogiendo uno que se llama El Carmelo. Es una coincidencia, le han puesto ese nombre a este lugar, pero tiene algunas particularidades. Tiene el espacio suficiente para todas las parejas que necesitamos convocar para este retiro. Está en medio de un ambiente de naturaleza pura, hay mariposas, hay pajaritos, hay río, mucha vegetación, lluvia, porque está lloviendo, estuvo sabrosísimo. Lo del detalle es que cada casita está en un árbol. Así que si se quiere sentir Tarzán, lleve a su monachita. Pero tenemos un lindo fin de semana para las parejas. Todavía no tenemos fijado el detalle del costo. Estamos peleando con la propietaria, que se ha portado muy amable, y esta semana vamos a definir el costo. Pero creo que ese será el lugar que vamos a escoger. Tiene todas las facilidades, no está lejos, una buena dieta, porque tiene buena comida, la disfrutamos, probamos varias cosas. Entonces puedo recomendar. Mi esposa, al final del culto, quienes tengan todo el interés, les voy a pedir que pidan una folletería donde van a enterarse un poco más del lugar, que está muy lindo. Reflexiones a ese punto. En esta semana tuve que llevar el auto para el mantenimiento. Ustedes saben que hay que hacer mantenimiento de las cosas. Y encontraron que los frenos estaban de reparación. Me costó más de $200 el chiste, pero estoy andando seguro. Cuando yo viví esa experiencia esta semana, dije, a ver, ¿cuántos años de matrimonio? 39. Creo que hay que reparar los frenos. Por lo menos el de mano. El mantenimiento es importantísimo. No crean que hay que hacer un seminario de parejas cuando hay anuncio de divorcio. No. Todo lo contrario. Vamos a hacer mantenimiento de las parejas. Ustedes tienen buenas relaciones, qué bueno, venga. Hay que medir el aceite, hay que ver las bujías, hay que ver cómo está la batería. A algunos les falta agüita, nada más que eso. Pero este es el momento preciso que Dios nos da para disfrutar de 2 días juntos. Tenemos un pastor invitado, tenemos programa especial con talleres para parejas. Vamos a hablar de cómo solucionar los conflictos en el matrimonio. A veces no sabemos, nos enredamos en un par de cositas y ya queremos ahorcarnos. Venga, esto va a ser útil para usted, va a ser útil para su familia, para los hijos. Disponga ese tiempo. Es un tiempo de inversión, de mantenimiento para el hogar cristiano. Así que para nosotros es un gozo el poder estar trabajando en esos detalles. No digo nada más respecto a las parejas, porque ya vendrá más información. El tema es muy sugestivo, como un sello sobre tu corazón. Eso dice el Cantar de los Cantares. Quienes son buenos lectores de la Biblia saben a lo que me refiero, y el Señor quiere ponernos así. Esta mañana es mi gozo y mi alegría el poder guiarles en la lectura bíblica y la meditación hacia el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 12, y también debo agradecer mucho a mi hermano Hernán Flores, quien hizo una excelente presentación de la segunda parte de este capítulo el día viernes. Quienes no vinieron el día viernes, ir a la grabación. Ahí va a enterarse de lo que dijo el hermano Hernán, porque esta mañana no vamos a alcanzar a repetir todo eso. Pero el capítulo 12 del libro de Hechos, en la continuación de los estudios que estamos haciendo, tiene que ver con algo que es vital y que lo he puesto en la carátula como el versículo lema de este día domingo. Si alguien puede leerlo, está en el verso 5 del capítulo 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo, orando sin cesar en todo tiempo. Y esta mañana
yo quisiera revisar paso a paso este episodio que tiene mucha enseñanza. Mire usted, el capítulo 12 comienza mostrando que en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. En la vida, los nombres van significando mucho. A nadie se le ocurre ponerle a su hijo Herodes. Máximo al perro, el que es bravo, muerde duro y hace asustar, Herodes. El que mejor se acerca en esas categorías es Barrabás, porque debe ser un perro fornido, fuerte, feo, melenudo, y este es Barrabás. Pero a nadie se le ocurre poner a su hijo esos nombres. Calígula, nada que ver, le arruinó la vida al guagua. Pero usted si escoge nombres hermosos, María, José, Juan, Roberto, por supuesto. Lindo nombre. Pero en la Biblia, cuando usted habla de Herodes, tiene que distinguir que han sido generaciones, porque ninguno se salvó de ser malo. Todos fueron malos. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños cuando Jesús nació. ¡Qué historia! Llegamos a este Herodes que habla el capítulo 12, que es el nieto de Herodes el Grande. Y también tenía en su fibra el ser igual, otro Herodes. Agarra a Jacobo y lo decapita. Así que estos libios actuales no son sino dignos Herodes de la época, que están decapitando cristianos. Este Jacobo fue uno de los que murió a espada. Ahora, a mí me llama la atención un dato interesantísimo. Usted se va a acordar de Mateo, un episodio, cuando este Jacobo y Juan, su hermano, usan de palanca a la mamá y van donde Jesús. Se van a acordar de ese episodio. Cuando va donde Jesús la mamá y le dice: Señor, yo te voy a pedir un gran favor. ¿Conoces a mis hijos Jacobo y Juan? Simpáticos, lindos, hermosos, buenazos. Estos de diáconos, hombre, cosa seria. Quiero que te acuerdes de ellos y le pongas, cuando estés en tu reino, de uno a la derecha, del otro a la izquierda. Palancota de la mamá, ¿no? Porque así son las mamás. Están arreglando el problema de los hijos en anticipo. Y si yo quisiera para mi hijo, Tito. Tremenda palanca. Jesús le responde: voy a invitarles a buscar en Mateo, porque este episodio es importantísimo. Ahora se me confundió el pasaje. Este Mateo comienza a narrar este hecho singular, porque el Señor Jesús, mientras lo voy buscando y los voy narrando, 20, exacto, gracias. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Claro, cuando uno quiere lograr el favor, ofrece nomás cualquier cosa. Esto nos sucede con mucha frecuencia en los hospitales, en las emergencias. Usted llega con el paciente enfermo, desesperado,
Sale el médico y la familia dice, haga lo que quiera, cueste lo que quiera, póngale, hágale. Usted hace, opera, hace todo, y al final, oiga, qué caro. Yo no le he dicho que gaste tanto. ¿Por qué no lo puso el más barato? Y comienzan los peros. Cuando leo esta referencia, veo a los dos pidiendo el premio, querían que estar al lado de su Señor. Y el Señor le dice, ¿sabe lo que están pidiendo? ¿Sabe lo que cuesta eso? ¿Tiene idea? ¿Ustedes estarían listos a pagar el precio de lo que eso significa? Y la respuesta ligerísima, sí, sí podemos. Y Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Por palanqueo que hagan, yo no puedo decidir eso, pero si ustedes quieren vivir y pagar el precio de lo que yo voy a hacer, prepárense. Jacobo murió decapitado, porque él estaba a la derecha del Señor. Ese fue el precio. Usted ve Hechos 12 ahora. Jacobo, que había dicho que él está listo, que él puede. Dice, yo voy a pasar por lo que tú has pasado, Señor Jesús, y por lo que vas a pasar, yo estoy ahí. No sabía Jacobo en lo que se estaba metiendo. El Señor le dijo, entonces vas a pasar lo que yo voy a pasar. Y serás bautizado como yo he sido bautizado. Y vas a tener la experiencia que yo he tenido. Entonces, regresamos sobre Hechos para mirar el desarrollo de esta historia. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Muy lacónico Lucas para describir esto, que tenía un trasfondo de un compromiso adquirido por el mismo Jacobo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Ahora, Herodes estaba viviendo su película desde su lado. Digo yo en el artículo que la Pascua, que significa un recordatorio histórico de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, para este momento de la iglesia era el anuncio de sufrimientos, ya no era la celebración de libertad, era el momento de persecución y de muerte, de manera que la Pascua ya no significaba celebración, era terror. Herodes había escogido el tiempo de la Pascua para sacrificar cristianos. Ahora hago un alto y revise lo que está pasando el día de hoy. Día domingo se anunció la ejecución de un nuevo grupo de cristianos por allá, en tierras lejanas, pero en este planeta. El mundo está viviendo situaciones muy parecidas de sacrificio de cristianos que están dejando su vida por confesar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Herodes ya le gustó, porque, cosa curiosa, este público que había estado mirando las acciones de los apóstoles estaban muy resentidos, porque ahora el evangelio que ellos predicaban también era para los gentiles. Yo les había dicho que una de las cosas que impresiona es que esta iglesia de sinagoga, este grupo judío, creía que era solo de ellos. Esta noticia era solo para ellos. Cuando llegan los apóstoles, llega Pedro, predica el evangelio, muchos se convierten. Resulta que muchos que no eran judíos se vuelcan al evangelio, aceptan a Jesucristo, y los judíos se incomodan. Dicen, no, si esto era solo de nosotros, ¿por qué tienen que estar dando a todos? Entonces había un gran grupo disgustado porque abrieron la puerta de la iglesia. Este grupo creía que debían ser un grupo exclusivo, pero cuando se abren las puertas del evangelio y vienen de otros lados, se disgustan. Estos que estaban disgustados por este hecho son los que están tras de Herodes, diciéndole a Herodes, mátales.
porque ellos no admitían que el evangelio podía ser para todos. Es más o menos lo del día de hoy. Repito, la situación es complicada y crítica en muchos pueblos y latitudes de este mundo, en donde se habla de Jesucristo el Salvador. Dice, no, allá todo es el que vale, y punto. Nada de hablar de un Jesucristo Salvador. Esto incomoda a muchos religiosos, y eso es triste. Hoy hay un editorial en el Comercio de Monseñor Luna, me parece que es Milton Luna, ¿no? Buenísimo, respecto a todo este proceso de deterioro de los valores, en donde se ha dejado de predicar a Jesucristo y la gente aplaude. En este tiempo, este público de estos judíos resentidos eran los que aplaudían que se mate a los discípulos de Jesucristo. Aplaudieron la muerte de Jacobo. Y claro, el próximo en la lista, la cabeza visible, era el apóstol Pedro. Y lo toman preso a Pedro. Y el día de la Pascua dijeron, apenas se termine la Pascua, nos servimos otro cristiano y la gente va a estar feliz de la vida. No sabían lo que se metía, Herodes. No sabían lo que se metía. Porque dura cosa es meterse con el pueblo de Dios. Si el Señor está contigo, no hay quien esté contra ti. Y una de las cosas que hemos aprendido es que no estamos solos en esta guerra. Y yo lo digo a la luz de lo que pasa en este siglo XXI. El Señor está con nosotros. No por ser minoría, sino porque su amor infinito nos cobija y nos protege. Y esta es la verdad. Ahora mire usted lo que dice respecto a este episodio que llama la atención. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Sabía que Pedro había sanado, sabía que Pedro había expulsado demonios, sabía que Pedro había hecho andar a algunos paralíticos. Entonces había temores grandes respecto a lo que estaba haciendo el Espíritu Santo con Pedro, y Herodes lo sabía. Como él lo sabía, él dijo, vamos a asegurarnos de que nada raro ocurra. En una celda, posiblemente muy pequeña, meten a Pedro y habían unos grillos clavados a la pared, unas cadenas que no le daban mucha distancia, puestos en sus manos y puestos en sus pies. Y ahí Pedro clavado. Un portón, y en el portón 2 guardias. Y en el callejón de entrada repartidas las guardias. 4 grupos de a 4. Y tenían que rotarse periódicamente para estar frescos y guardar al prisionero hasta el fin de la Pascua. Herodes dijo, aquí me voy a servir un cristiano después de la Pascua y voy a ser popular, porque estos que no les pueden ver están ahí pidiendo sangre, pidiendo que lo maten, y yo les voy a dar a Pedro. Y Pedro era la cabeza visible. Mientras esto sucedía, la iglesia que amaba a Pedro y que quería a Pedro se reunió para orar permanentemente, y se hacían grupos, y se hacían reuniones, y se hacían cantos, y se hacían devocionales, y se hacía oración, y se pedía permanentemente por la vida de Pedro. Pedro estaba sano, pero estaba encarcelado y se había anunciado que lo matarían. Es decir, se sabía. Esta iglesia es la que sostiene al mundo. Por eso es que dicta una cátedra Lucas cuando escribe este libro, porque muestra cómo debe proceder la iglesia. Y por eso insistimos que el tiempo de oración es vital. Si nosotros pasamos en oración por la necesidad de alguien, como esta mañana lo hemos hecho, el Señor escucha. Y entre más ferviente es la oración, el Señor atiende más. Mire lo que pasó con Pedro. Estaba ahí, encarcelado, engrillado, no tenía espacio para moverse, ya el sol se ponía,
y obviamente ahí no había interconectado, no había luces, oscuridad absoluta, no le iban a poner un mechero especial a la cárcel de Pedro. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí, ahí viene la historia, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Yo lo he dicho varias veces y ustedes saben y son testigos. Todas las cosas posibles el Señor nos deja que la hagamos nosotros. Cuando usted llega al punto en donde comienzan los imposibles, déjeselo a Dios. Porque mi Dios es el de los imposibles. Un Pedro con grillos, con guardias, con todo, imposible se le dio. No había cómo, no había forma. Además estaba dictaminado que lo iban a matar, entonces él estaba condenado. La iglesia sabía que era la hora de actuar de Dios y clamaban al cielo. Este Pedro custodiado en una oscuridad, en una celda húmeda, fría, maloliente, ahí de repente se hace una luz y le ilumina a Pedro, y parece que él estaba profundamente dormido ahí con sus grillos, que el ángel viene y le mueve duro. Dice: Pedro, despierta. Ahora, Pedro se despierta y ve al ángel y ve una luz que le resplandece, y al minuto se le caen las cadenas, se abren las cadenas y queda libre. Yo me pongo en el papel de Pedro y ¿sabe qué? Le entiendo. Porque él unos días antes, en una visión, vio que bajaba un lienzo y recibía toda una lección. ¿Se acuerdan ustedes de todo eso? Este Pedro dijo: otra vez estoy viendo visiones. Y él pensó que eran visiones. Él no pensó que era real. Él dijo: ¿y aquí qué está pasando? Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Él parece que estaba descalzo, y cuando le soltaron, le pusieron las sandalias, y el ceñirse significaba ponerse la capa y amarrarse un gran cinturón para que no le molestara al caminar. Y se ciñó. Pedro obedeció. Este es otro de los elementos interesantes. Cuando usted se enfrenta con Dios en situaciones difíciles y Dios comienza a orar, oiga, no cuestione. Dios le pide: hágalo. Dios le dice: escuche y obedezca. Esto ha sido muy difícil. Yo quiero ponerlo en la meditación de algunos hechos interesantes en la vida de los jóvenes y también de algunos adultos, ¿no? Cuando viene el pastor y uno conoce una situación y uno en el nombre de Dios tiene que decir algo. Dice: mire, eso es pecado, deje de hacerlo. Si usted escucha que Dios le dice eso, escuche, haga y obedezca. ¿Tiene un precio? Sí, pero obedezca. Es la voz de Dios. Este Pedro nos enseña que por difícil que sea el momento, cuando Dios se aparece, Él obra. Oiga, a usted no le queda más que ponerse en fundas, ahí se ciñe y dice: ahí voy. No es que, oiga, será así, usted de parte de quién viene, a ver, identifíquese, muéstrele su credencial. No hay tal. A veces exigimos tanto de Dios que las cosas sencillas no las queremos aprender, y le cuestionamos mucho a Dios, y Dios está siendo muy evidente en sus manifestaciones, y nosotros le argumentamos y le buscamos. Es que no debe ser así. Oiga, Dios dice que es así, hágalo. Además, déjeme decirle, Dios es de los absurdos. Él no hace las cosas lógicas que usted piensa. Usted pensaba que esto tiene que ser así. No, Dios hace caminos donde no hay. Dios arma cosas que a usted no se le ocurren. Son locuras. Dice: pero ¿esto a quién se le iba a ocurrir? A Dios.
Y Pedro ve que se le caen las cadenas y se queda liberado. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y saliendo le seguía, no se puso a dudar. El ángel le dijo, sigue. Y Pedro se puso sus sandalias y dijo, ¿dónde? Yo sigo. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, lo que les dije. Él todavía decía, uy, es otra visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, me imagino que él, como estaba bien custodiado, vio que estaban los de la puerta, estaban dormidos. Si el prisionero estaba dormido, ellos también estaban dormidos. Pedro pasó, perdoncito, les dejó dormidos. Dice que luego pasó la segunda, la tercera y la cuarta guardia, igual de dormidos. Una palmada en los cascos, esta mañana, señores, esta mañana, y se fue Pedro. Y se fue por el medio de toda la guardia que habían montado para guardarle. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Oye, en ese tiempo no había porteros automáticos, pero Dios sí lo hace. Una puerta de hierro que se abrió. Y sin sonidos, silenciosa, bien aceitadita. Cuando Dios te abre puertas, se abren las más pesadas. Las imposibles de abrir, Dios las abre. Y aquí vemos a este Señor liberando a su apóstol, a Pedro, y le permite salir. Por en medio de esta guardia que se había montado, inseguridades extremas y candados y grillos, ahí está Pedro saliendo. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ahora el susto de Pedro es que él iba siguiendo al ángel, y de repente el ángel desaparece. Yo me regreso. Ya me dejaron solito. Pero Pedro sabía que el Espíritu Santo estaba haciendo cosas interesantes. Y me llama la atención que, volviendo en sí, Pedro dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y él se da cuenta, dice: este fue el Señor. Ahora, párese un ratito, porque este proceso hay que digerirlo. Cuando tú logras la victoria sobre un conflicto, reconoce que es Dios, no eres tú. Porque a veces se nos viene la tontería a la cabeza, ¿no? Que ve esta señora por mi inteligencia, si no era porque yo, y nos soplamos y nos inflamos y parecemos pavos reales, orondos. Y lo que decía el pastor Flores el día viernes: la gloria es de Dios. Y cuando uno ve que ha vencido y ha pasado estos problemas, el Señor tiene que ser honrado y tiene que ser alabado. ¿Cuántos no hemos tenido problemas de salud graves? Y los seguimos teniendo. Señor, esto es para tu honra y tu gloria. Porque el Señor es el que se glorifica sobre todo eso, no nosotros. Salimos victoriosos, la honra es del Señor. Se cayeron esos grillos pesados de la enfermedad, la gloria es del Señor. Saliste victorioso de la cirugía, la gloria es del Señor, no del cirujano, no, es del Señor. Y esto tenemos que aprender a hacer un hábito en nuestra vida como cristianos. Todo lo bueno que viene y todo lo malo que viene, Señor, esto es tuyo. Y el apóstol Pedro nos está enseñando esto, que él reconoce a Dios como el autor. Pero inmediatamente el verso 12 dice que, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, déjame decirte algo interesante. Cuando tú recibes la bendición de Dios, pasa todo esto. Ven a la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios ha hecho. El día viernes fue hermoso, escuchamos dos testimonios lindísimos.
Los que se perdieron, se perdieron. 2 testimonios de edificación. Porque venir a la casa de Dios y contar a los hermanos lo que Dios ha hecho, eso edifica. Da la honra a Dios y te construye a ti mismo, porque te das cuenta de que estás siendo un hijo responsable, obediente, y que le dé el tributo a quien tiene que darse, que es nuestro Padre Dios. Esto es lo que hace Pedro. Pedro no se queda con esto, sino que corre y busca a todo el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque ese pueblo había estado orando por él. Ahora, el otro fenómeno interesante es que este pueblo de Dios no sabía lo que le había pasado a Pedro. No tenía ni idea de que Dios lo había liberado de la cárcel. Y ellos estaban posiblemente, como había persecución, en un lugar muy blindado, muy cuidados también, y estaban orando. Dicen los analistas que la casa de María, madre de Marcos, era una casa de gente pudiente para ese tiempo, que tenían sus recursos. Entonces buscaron posiblemente un subsuelo de una casa en donde estaban todos los cristianos orando. Y nadie sabía ni podía conocer esto. Entonces había mucho cuidado de quién toca la puerta y quién quiere entrar, porque podían venirles a matar. Si estaban con la orden de matarles, eso era lo que podía pasar. Entonces tenían mucho temor. Pedro llega a esa casa, él sabía que estaban ahí, golpea más duro y haciéndose sentir, y dice que del grupo parece que a una diaconisa le dicen: vaya a ver quién golpea. Esta diaconisa tenía por nombre Rode. Rode, anda a ver quién golpea la puerta. Y ella dice: ¿quién es? Dice: yo soy Pedro. Y ella reconoce la voz de Pedro. ¿Quién? Dice: Pedro. Y no le abre la puerta, sino que se regresa corriendo. Dice: oiga, afuera está Pedro, porque él estaba orando y que estaba preso. Y la iglesia dice: estás loco. ¿Cómo vas? Créanme, es Pedro. En eso dice: pero ábrele pues entonces. Ah, es cierto. Regresa a abrirle la puerta. Cuando lo ven entrar a Pedro, la iglesia se queda estupefacta, porque sabían de la guardia, la protección, la sentencia que le iban a matar. Dice: ¿cómo es que Pedro salió? Ahora dice la Biblia esto: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Verso 3. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. La historia de Pedro, en este milagro, no hay otro nombre para describirlo, tiene que ver con el propósito de Dios sobre la vida de uno de sus hijos, de la enseñanza que tiene para la iglesia como comunidad que respalda y que se mueve en conjunto espiritualmente, que tiene un poder y una fuerza increíble. Cuando la gente pide oración, usted no sabe lo que está pidiendo, o si sabe. Usted está pidiendo un respaldo inamovible. El Señor escucha las oraciones.
y hace cosas imposibles. Entonces, cuando pedimos oración de respaldo, y es algo justo, algo que el Señor lo ve con agrado, algo que el Señor sabe que se necesita, porque el Señor lo hace. Y cuando Él lo hace, debemos estar listos a esperar la respuesta de Dios, en una forma increíble. Fue increíble la manera como salió Pedro, fue increíble cómo se presentó ante el pueblo de Dios. Parece que se alborotaron y todos tenían ahí un gran regocijo hablando de todo esto. Y Pedro dijo, déjenme, les voy a contar. Y paso a paso les fue relatando lo que Dios había hecho. Ese es el tiempo de testimonio que en la iglesia hace falta. Cuando tú cuentas a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida, es edificación útil. Y esto es lo que Pedro nos enseña. Hermano, reúnase para orar, pero que cada uno cuente lo que Dios ha hecho. No se quede callado. Cuente lo que Dios ha hecho. Va a haber más tiempos en la iglesia donde cada uno va a poder contar lo que Dios ha hecho en su vida, porque algo ha hecho Dios en la vida de cada uno. Y esto es hermoso. Y es bueno y útil y edificante el contarlo. Y aquí vemos que Pedro les dice a todos, hermanos, no hagan tanto alboroto y escuchen lo que Dios hizo, porque Dios tiene que hacer algunas otras cosas más. Luego, el apóstol Pedro comienza a desarrollar todo un ministerio enorme en la comarca. En Hechos, a partir de hoy, se va a bajar el tono acerca de la vida de Pedro. Uno esperaría que ahora que ya está Pedro libre y todo, no, Lucas por alguna razón hace el cambio y se pasa la vida de Pablo, otro monstruo, tremendo hombre de Dios. Pero es que el Señor dice que Él nos va a usar conforme a su misericordia, no para exaltarnos, sino para servirle en su nombre. Y a Pedro no lo sube a los altares, lo muestra como el gran sirviente de la iglesia. Ahora hace el cambio y va a pasar con Pablo. Y aquí Pedro termina en este capítulo 12 diciéndoles que durante ese día él se iba a dedicar a seguir ministrando en la iglesia. Cosa interesante, porque una vez que está libre, uno podría pensar, ya aprendió la lección, cállese, no hable, no diga más, otra vez le van a coger preso, nada. Pedro seguía conectado con el Señor del cielo, que era el que le dio la misión, que era el que le liberó de las cadenas, que era el que había hecho los milagros, que él era el que la había utilizado. Dijo, yo voy a seguir sirviendo a mi Señor. Ese es Pedro. Interesante, porque mientras él persiste en esta misión que Dios le había dado, Herodes persistía en lo suyo. Apartado de Dios, seguía pensando en la maldad. ¿Saben lo que hizo Herodes? Agarró a los guardias del cuarto y los mató, porque eran responsables de haber dejado escapar a Pedro. Es que el hombre de maldad no alcanza a ver la obra de Dios. El hombre de maldad se enreda en su pecado y en su maldad y se queda ahí. Sería un milagro grande que en medio de esa maldad se arrepintieran y pudieran ver al Dios de la bondad. He estado leyendo en estos últimos días un poco más de esta historia contemporánea, la del Che. Hoy me ha dado cosas, porque yo durante el tiempo de colegio me parecía que era un tremendo líder, un espectáculo, una cosa digna de encomio y de ponerlo ahí de figura, ¿no? El Che Guevara, la boina, la estrella, la barba, la pinta, todo chévere. Lindo el ícono del Che. Hasta cuando usted se entera que su mensaje era el odio, la venganza y la muerte. Y veo a mi Jesús yendo a la cruz, en la antítesis de lo que el Che decía: ama, perdona y sirve. ¡Qué diferencias! Y cuando veo a sus seguidores como Pedro,
en vez de lanzarse en arremetidas pidiendo auxilio, clamando al cielo, pidiendo que Dios intervenga y que Dios haga. Qué pena por Herodes. Qué pena por Herodes. Se pierde la bendición. Pedro la recoge. La iglesia la vive. Goza con ver los milagros. En ninguna parte de los relatos de Lucas veo que hay una revancha de parte de la iglesia para ir a decirle a Herodes: ahí está, te ganamos, está libre, bien hechito. Y a veces creemos que el rol de la iglesia es ese, el de enroscar a las autoridades o el de hacer quedar mal. No, recupera la dimensión de Jesús. Ama, sirve, muestra bondad y perdona. Eso es lo que hace Jesús. Si usted va con los movimientos guerrilleros, hay una visión trastornada respecto a lo que significa la paz. Hay que matar para tener paz. Hay que sacrificar, derramar sangre para conseguir. La revolución no vale si es que no se derrama sangre. Oiga, mi Jesús ya derramó su sangre para que yo tenga paz, para yo ser llamado salvo y poder tener una nueva vida. Esa es la revolución que vale. Y yo me quedo con esa. Cuando veo lo de Pedro, cuando veo ese capítulo 2, digo: Señor, qué hermoso, una iglesia así, que vive sencillamente de las respuestas que tú das a tu pueblo. ¿Cuánta necesidad tenemos? ¿Cuántos problemas nos pueden caer encima? Pero depende de nuestra actitud como comunidad e individuos para decir: Señor, aquí estás tú. No le tengamos miedo a los momentos difíciles. Van a llegar. Ni crean que no van a llegar. Sí van a llegar. Pero esas cadenas, esas ataduras y esas guardias del maligno se rompen y se caen por la presencia de Dios. Y Dios es suficientemente soberano como para saber qué necesidades tenemos. Dios es nuestro proveedor. ¿No tienes empleo? Pídele al Señor. Y el Señor va a dar el empleo. En el momento que Él cree, donde Él cree, con quien quiere, como sea. Ahora, otra cosa es que cuando Dios te habla y te dice ya, tú dices: no, yo de gerente quiero, si no, nada. Porque a veces somos exigentes, ¿no? Y Dios tiene planes interesantísimos en la vida de cada uno. Una cosa te voy a decir: usted comienza barriendo y termina de gerente. Nunca el Señor se va a saltar el proceso. Eso les garantizo. Yo llegué a ser médico y director médico de una gran casa de salud, pero primero fui estudiante. Y el Señor no me hizo el salto. Igual, si usted quiere tener buenas calificaciones, estudie. Dios no le va a hacer el examen. Dios va a obrar milagros cuando son necesarios. Pero aquellas cosas que nos toca hacer, nos toca hacer. ¿Que hay que pagar impuestos? Sí, hay que pagar impuestos. No deje de pagarlos, porque al final del año el Señor no va a venir y decir: ya está pagada la cuenta. No. Y van a coger acumulado. De manera que hay que ser ordenados y hay que hacer y cumplir con todo. Aparte de eso, usted tiene que reunirse, cantar, orar, suplicar, dar testimonio, vivir una vida sana, plena, límpida, que es como a Dios le encanta. Pero si usted tiene cosas escondidas, el Señor las va a destapar. Y hasta ahí no más llega. Porque con el Señor no hay nada oculto. Pedro fue a parar en la cárcel y el Señor sabía qué Pedro era. Porque si Pedro tenía por ahí sus cosas escondidas, ni crean que el Señor se las jugaba por ese Pedro. Pedro era el que pidió perdón por haberle negado. Pedro era el que se arrepintió de los errores que había tenido. Y dijo: Señor, él soy yo. Ahora, mire usted la vida de Pedro y diga: Señor, yo, como Pedro, estoy aquí y tengo esta emergencia. No se deje amarrar por Satanás.
No busque respuestas donde no debe haber. Pídalas en oración. Confíe en el Señor y el Señor los va a hacer. Ese es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Eso dice la palabra de Dios. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta lección de esta mañana. Este es un pasaje hermosísimo. Luego ya veremos lo que el Señor nos tiene para la próxima semana respecto al estudio de Hechos del capítulo 13. Pero por hoy, esto es importante, saber que hay un proceso en el que Dios quiere involucrarse y que tiene por lo menos estos 5 pasos que hay que aprender a reconocer cuando estamos en dificultades y pedir a la iglesia que ore por nosotros, saber esperar en Dios, obedecer la voz de Dios cuando nos habla y luego dar testimonio de lo que Él ha hecho. Voy a pedir que el equipo de alabanza venga por favor adelante mientras oramos y cantamos y le damos gracias a Dios por tener esta bendición en medio nuestro, que es su palabra. Gracias, Dios del cielo, porque cada vez que abrimos tu palabra aprendemos de ella. Gracias, Señor, por los favores recibidos, por las cadenas que has roto, por la libertad con que nos has llamado. Gracias, Señor, por tu soberano amor, que vence el odio de este mundo, porque tú eres el amor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por mostrarte en nuestra vida. Hoy, Señor, queremos alabarte y queremos honrar tu nombre. Señor, nadie puede mirar en su vida si no deja que el Señor se presente. Nadie puede entrar en tu presencia si es que no se prepara para esto. Por eso, Señor, hoy queremos cantarte, queremos alabarte, queremos decir, Señor, que estamos listos para mirarte, escucharte y obedecer. Gracias, Señor Jesús, por estar en medio de esto.